¿El primero? No. No. ¿Sí? No. No hay ningún silencio. ¿A dónde está escrito silencio? No, sí, bueno. Ya, te cagó en el examen. ¿Entendés? Ya no entraste. Porque justamente la característica que tiene esto es esa. Pero además hay una cuestión que tiene que ver también con algo que se empieza a desarrollar allá en Beethoven, en la Quinta Sinfonía, en cuanto a la continuidad de los movimientos, y que ya, si bien los movimientos siguen siendo, en este caso, cerrados, en lo anterior tenemos el uno que no está escrito acá, tiroro, dos, y ahí tenemos esto, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera tampoco sería demasiado lícito hacer mucha pausa entre el tercero y cuarto, porque de alguna manera toda la larga introducción del cuarto, que tiene varias secciones, involucra como una transición entre lo que nos dejó el tercero y lo que va a ser después el desarrollo de primera lengua, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo dos opciones. Lo puedo marcar el tiempo entero o lo puedo marcar subdividido. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Yo no tengo ningún problema en hacer esto, por ejemplo. Ayúdame, Florcita. Si yo hago esto, por ejemplo. Ahora, yo esto no lo puedo hacer así. Con un movimiento permanente, porque es algo que tengo una super orquesta entrenada y yo sacrifico el tiempo de lo que viene después, a contradicción de ciertas referencias que ahora vamos a ver. Sí o sí tengo al menos que descomponer. Una más fácil es directamente pensar subdividido y dar un impulso de corchea. Y ¿qué me permite una y otra? Una, no hay movimiento más que el cambio de nota. Entonces, a lo sumo descompongo. Ya, y, ya. Es una forma de subdivisión. La otra directamente es una subdivisión activa. La primera alcanza y sobra para que los chelos, los bajos cambien de nota. Ahora yo tengo un crescendo. Si tengo un crescendo, salvo que lo haga con la mano izquierda, me conviene más hacerlo con una subdivisión activa, porque yo en la subdivisión activa puedo agrandar el gesto, puedo generar la densidad para esto, ¿sí? Y a la vez corro menos riesgo de correr, de adelantarme y de dar esta cosa medio inestable, lúgubre que tiene la cosa, ¿no? Obviamente lo puedo hacer en tiempo entero. Si tengo una buena orquesta y yo estoy confiado, lo puedo hacer en tiempo entero. Pero entonces, tengo que pensar que aquí la resolución de este rulo del timbal es el primer pizzicati de lo que sigue. Y sí o sí tengo que ir al 8. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la característica de este primer grupo de pizzicati? Sigamos. Po, 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 po. ¿Cuál es la característica? Explíquenmela. ¿Cómo es el stringendo? ¿Cómo es el stringendo? ¿Proporcional a qué? Compárenme con lo que sigue. No, porque después vuelve al tempo. Vuelve al tempo. ¿Cuál es la proporción del stringendo? Ahí dijeron proporcional. ¿A qué velocidad tengo que llegar al extremo del stringendo cuando caigo en el 1? Tengo que haber llegado al doble de la velocidad en el que lo inicié para, a contratiempo de corchea, volver a estar en el tempo primo. No es libre el stringendo. Después voy a tener un segundo stringendo con exactamente el mismo patrón, pero ¿con qué diferencia? Que es más corto. El primero tengo 4 compases, el segundo tengo solo 2 compases. Entonces, yo tengo que calcular
desde donde empiezo el stringendo, o sea, donde estoy en el tempo primo sin moverme, hasta la velocidad final. Porque si yo me paso, pam, 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 ¿cómo doy el levare de este 2? En cambio, si llego exactamente al doble, pam, 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 y, pam, ¿se entiende? O sea, es en relación, ¿sí? Lo mismo cuando llego al otro stringendo, solo que lo tengo que hacer yo. El lugar donde pasan a tiempo entero, se los dejo a ustedes, que justamente quiero ver qué hacen. Pero yo puedo, por ejemplo, en el primer stringendo, tengo una situación dinámica que ¿cuál es? Tengo creyentes y diminuendos. Si yo me agarro de los diminuendos, automáticamente enmascaro el lugar donde paso de la subdivisión del tiempo entero. Vamos al tercer compás de los pizzicati, donde empieza el stringendo. Miren, yo puedo hacer esto. Ese fue un lugar. Puedo hacer esto. Ya estoy. Puedo hacer, si quiero, un poquito más lento el stringendo. Calma, fiera. Pónganle creyendo continuo, clavo y timbal y compañía. Chelos, bajos. Resuelven, rezar que las violas afinen. Y de nuevo, el rulo del timbal, cuya resolución es el primero de los pizzicatos. No muevo ni una pestaña. Ahora me va a empezar un stringendo corto, pero me agarro de nuevo de los reguladores. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo va a ser ese formación hasta la última? ahora la variante, ¿cuál es? Que sale en fracción del 3. Bueno, mire, esto es un proceso cadencial. En esta época ya pueden, a diferencia del clasicismo, generar un movimiento con de progresión. Y ahora, ¿qué pasa? Cuéntenme qué pasa con el timbal. El timbal está escrito primero con un trémolo, después en semicorchea, después en tercilla. O sea, tradúzcanmelo en cantidad de notas que tocan por 16, tiempo de o subdivisión. sea, trino 16, 12. 16, 12. Sí. 12 por tiempo entero, o sea que en la subdivisión son 6. ¿Qué es lo que ¿Por qué es fundamental que sea esta proporción? Y que por ende sigan dirigiendo al timbal, más allá de que aparentemente el timbal es un ente que está ahí haciendo ruido y solo cambian al la bemol de los bajos y los chelos? Pues ya te va a quedar la Porque es la equivalencia del seisillo del acompañamiento del solo de corno. O sea, está todo proporcionado. La velocidad de los stringendos, por ende la velocidad de los retomes de los a tempo y por ende este proceso. ¿Sí? Ahora, después lo vamos a ver con la orquesta, esto es la segunda parte del año. Pero consejo, mientras esté este diálogo, que no es un diálogo, sino que es una resultante, entre primeros y segundos, donde unos tienen ta ta ta, ti ta ta, el otro ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, tóquenlo en la cuerda, cortito, staccato en la cuerda, digada, dagada, digada, dagada, empareja muchísimo. Y cuando quedan paralelos, taca, 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 espicato, recién ahí. Pam, 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 digada, daga, 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 tita, 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 ¿sí? Ahí justo en la letra A, ¿está? Ahora, una vez que terminaron, un pa, un pa, un pa, toda esta cosita, la bemol, lo que era pulso, de subdivisión se convierte en re, do, sol. Y ahí tenemos los seisillos. Re, mi, do. ¿Se entiende? Entonces, todo va encadenado. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito?
próximo evento técnico lo tenemos. Adelante de esto. Cuarteto de trombones. Sí, El señor. coral. El coral. El coral. El coral. ¿No es cierto? ¿Cómo termina la cuerda antes del coral? ¿Y cómo empieza la cuerda en el coral? El terminal. ¿Cómo hacen? Y hay que ¿Qué darle, hacemos? ¿Divisi con la cuerda? No, hay que dejar terminar hay y que dar un una coma. espacio, ¿no? Entonces, la respiración detrás. Entonces, dame el último compás antes de la mayor, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Problema filosófico de tipo armónico. ¿Qué hacemos acá? Versiones, decía Gerardo. Ustedes escuchan versiones tradicionales, tipo cara y esas cosas. Hacen to, ti, to, ti, to, ti. Respiran antes del acorde de sol. A nosotros nos enseñaron en la armonía del primer año que había una estructura cadencial que era cuarto, quinto, primero. Yo puedo separar antes de la dominante, porque el problema aquí radica cuando ustedes llegan, etcétera, cuando llegan aquí, o sea, en la subdominante que está dada por el fa. Ese es un problema. Cuando llego no hay que respirar. ¿no? Y si respiro antes de la tónica, Claro. haciendo desear la resolución, pero no entre el fa y el sol. Entonces, después sí, claro. Pero guarda con eso, porque esto se ve en la mano. Y yo hago. Me voy de la platea. ¿Cómo debería ser? Pi, pi, po, pi, po. Y sin respirar. ¿Sí? Después, llegamos al alegro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en el compás anterior al alegro? Ahí ¿Qué harían está. con el timbal y con los trombones? Hay que hacer un corte ahí con el timbal. Ahí tocando más de una persona, Sí, la misma claro. situación, claramente hay que hacer un Claro. corte. Pero después hay un calderón en el silencio también. Claro. Sí, algunos, pero otros no. No, claro. Y entonces, No cortan vientos con el elevario. lo claro es que los trombones tienen que seguir. Claro, pero uno quizá corta y tiene El que corte de los sostener. trombones es el levar del alegro. Claro. ¿Sí? Y el timbal, lo que quiero decir es, llegan a tiempo con el timbal o se pueden permitir un pequeño fraseo sobre el final del timbal. Dame, no sé, un... Ahí vamos a llegar a que timbal es esto, ¿no? Tac, 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 Claro, tac, el tac, timbal tac, llega tac, a tac, él y tac, tac. termina acá. Sí. Dame desde acá. Fíjense. Para, venimos Dale, para. dale. Ya, pam, 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 y quedan los trombones. O termino, ya, pam, 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 y quedan los trombones. O sea, es optativo, Claro. pero digamos, si yo estoy en un estilo que no es el clasicismo, donde el pulso es estructural del estilo y demás, y tengo un montón de fluctuaciones de tiempo, en un final de toda una introducción tan compleja, y donde encima tengo la prolongación de la dominante en los trombones, ¿no les parece que yo con el timbal puedo hacer mínimamente un poquito de magia y desaburrirlo? Entonces, ya pam, 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 pam. Y el corte es el impulso de lo que sigue. Ahora, el impulso de lo que sigue es en qué. Ese es un... Bueno, porque último acorde. No importa si es en 2 o en 4, el problema es cómo lo hacen.
porque las dos posibilidades son. El tema es en qué está la música. Claramente. ¿Sí? Entonces, pero yo puedo hacer esto directamente, el acorde final. Si yo hago esto, voy a ser muy claro. Y se acabó la historia. O hago esto. O sea, el punto es cómo lo hacen. Si lo hacen bien, las dos van a funcionar. Después es otra discusión cuál es más correcta que otra. El tema es que yo ya estoy leyendo cómo lo hago, cómo lo van a pensar. ¿Se entiende? Tengo una pregunta, Carlos. Yo, en esta versión tengo Calderón en la última negra del Claro. No hay que cortar y después... El corte, pero no son dos eventos. No es ya, tari, Ok. ya, tarira. Ahí tenés la pausa. Ok. ¿No es cierto? Ok. En la coda, cuando reaparece El coral. se puede volver al tiempo. Se puede bajar una comita el tempo para hacerlo lucir un poco más sostenido. Eso está al tiempo que tendría que ir. Tenés un compás de más. Ya, y ahora guarda. No, tarira es tresillo. Siempre todos tocan como hiciste vos. Tarira, tarira, lo mismo que la italiana de Mendelssohn. Tarira, tarira, no, es la sexta cuartera. Tarira, tarira. Guarda con los vicios de ejecución. Lean la partitura. ¿Hacemos desde el inicio y pasamos el link de todo esto? Dale. Claro, claro. Por ahí viene la cosa, Igual lo interesante de esto es que ustedes sobre la elaboración, digamos, intelectual de la parte, digamos, teórica, esbocen una propia dirección. El problema de no poder hacerlo en entero es más orquestal, ¿no? Lo pueden hacer entero, yo qué sé, a ver, muchas veces ha pasado que en una primera lectura ensayan de una manera para clarificar cosas y después cuando ya la orquesta está, ya no subdividen y simplemente juegan con la velocidad de la trayectoria. Y la orquesta hace sola la subdivisión y prolijamente. El problema es la concepción. Yo, en mi caso particular, opto por subdividirlo, porque para mí la figura de subdivisión es la que me unifica la totalidad de la introducción. Y es la que me permite dinamizar. Para mí no es igual. Para mí está muerta la música en eso. En cambio, yo en la segunda figura de subdivisión genero la transición dinámica y le genero el sostén. Si no estoy diciendo acá, 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 pero en el medio no estoy haciendo nada. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, no es que yo lo piense en 8 como que la música. No, sí, está sino que recurro. Tampoco estoy haciendo ya. No estoy haciendo ese tipo de subdivisión. Estoy haciendo una subdivisión funcional que me mata dos pájaros de un tiro. Es referencial al tempo, como subdivisión de la unidad lenta, pero a la vez me permite incorporar la dinámica en el gesto. Podría ser No sé, ¿qué pensás vos a este punto? No, me parece fabuloso tu comentario y tiene muchísimo sentido. Por supuesto que hay interpretaciones, así como yo, por ejemplo, hago también en 8 el comienzo, muy claro. Para mí el comienzo del allegro es el 4, para sostener la densidad horizontal de la cuerda. el sonido de la orquesta. Y después moves el tiempo hacia el forte. Exacto. Sí, señor. Exacto. Y son interpretaciones, no quiere decir que esto está bien, esto está mal. Yo también coincido, pero es una cosa personal, de terminar antes del allegro, dejar que el sonido se expanda y empezar. Es un concepto. Sí, Sí, sí. muy bien. Un concepto. Sí, sí, señor.
Y en cuanto al... que pensar muchísimo en que Brahms lo usa todo el tiempo, los lugares de llegada, los arrival points que decimos nosotros, ¿no? De tener esa expansión después de... Ese es Brahms. Tremendo. Claro. Ese es Brahms. ¿Puedo empezar así? No podés marcar el 1, podés hacer cualquier cosa menos marcar el 1, porque el problema es que lo que decía recién en la ópera, el 1 es cuenta para los que no tocan. Y si vos empezás marcando el 1, es muy tentador hacer un I, cagaste. Hace ese un I, X menos, le llaman algunas escuelas, ¿no? Pero hacerlo para afuera. Vamos a ver. Hace I, Se le- pam, para afuera. Sí, el impulso sí es el entero. Si vas a dividir subdividido, alcanza con que hagas una corchea de impulso. Ah, ok. No hace falta que hagas 2. Ok. Pero no es medio rara entonces esa información. Te van a pagar lo mismo por hacer un solo gesto que por hacer 2. Ahí sí no te van a pagar lo mismo. Mirá lo que es la telepatía. Sí, sí. Deja tranquila tu pera y tu juego. Muy bien, parate aquí, Adriano. Varias cosas para corregir. Sí, sí. Primero está bien, pero digo, vamos a hablar más en criollo como si habláramos con alguien que no es músico. ¿Qué te sugiere, movimiento o quietud? ¿Te sugiere algo resoluto o alguna expectativa? No, mucha Es expectativa. muy horizontal, lúgubre, inestable, armonía cromática, ida y venida dinámica, Sí. como extinción, cada vez más degradé dinámico y de registro. Hay mucho movimiento corporal tuyo. Claro. Yo me concentraría más en la densidad. Entonces aquí hay un punto donde tenemos que pensar en que a veces nosotros nos movemos en el aire, pero a veces tenemos que pensar que nos movemos abajo del agua o que nos movemos en petróleo. Hay sensaciones, son ficticias, pero tenemos que sublimarlas, de diferentes densidades del medio en el que hacemos el gesto, para saber cuál es la adecuada. Porque de alguna manera lo que vos sugerís, y que tiene que ver con lo que había dicho Gerardo de optar en el Allegro de hacerlo a 4, que tiene que ver hasta con la empatía del desplazamiento del arco y la cantidad de arco que vos usás. ¿Entendés? Eso es un momento importante. Y otra cosa que él me apuntaba, que es importante, tener en cuenta que aparte de la cuerda grave nosotros tenemos contrafagotes. Instrumento complicado. Primero porque es algo que sea muy bueno el instrumento, por más que sea muy bueno el instrumentista, a veces es... Está un poquitito bajo, súbalo, déjalo aguantar. O sea, no tiene remedio. ¿Sí? Pero vos también tenés que respirar. Entonces, ¿se entiende? ¿Sí? No es un sonido que aparece del silencio de la cuerda. Hay uno que tiene que tocar un ataque. Gracias, Ahí. gracias. Muy bien. Fíjense dónde él pone el plano de dirección. ¿Tiene que ver? ¿Por qué? Un maestro mío decía, música intelectual a la altura del cerebro, música del corazón a la altura del corazón, música visceral a la altura de las vísceras. Ok. Bajame un cambio a la altura de la impostación. Muy bueno. ¿Viste? Muy bien, ahora, una vez más,
¿Es solamente del 4 al 1 o es todo un proceso desde la Sí, primera sí, nota? todo. Entonces, y más, y ahí llega. Pero Que cueste. pareció como que era igual el 2 y el Bien. 3 No. y recién activaste en el 4, ¿no? Está bien. Genera la tensión. Acá no te va a sonar porque te va a gustar. No, 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 Sí, sí. Si pusieras el cuarto, tengo un trémolo. Mini clímax chiquito, pero siempre hay puntos de llegada. 3 y 4 y Sí, sí, está bien. y. Ahí está mejor. ¿Sabes cuál es el problema, Adriano? Que vos no usás las segundas partes de la subdivisión, lo cual anula que uses la subdivisión. Claro, porque yo estaba pensando en el entero. Voy a hacerlo en entero, entonces. O sea, no tiene sentido. si vos impulsás, podés en el tiempo entero sacar la mano, porque ella lo que está tocando es con esta información. Y. ¿Entendés? Y si vos haces énfasis directamente en el tierra, para eso dirigí en tiempo entero. Si usás la subdivisión, esto es lo interesante. ¿Entendés? Sí. ¿Puedo probarlo entero entonces? No, yo diría que hagas la subdivisión bien hecha. Sí, no te aflojes tanto después, porque sigue la cosa. Sin tanta trayectoria, son pizzicato, cortito y sin insinuar ningún movimiento del tempo. Paz espiritual. Sigamos. Después hablamos. Sigue acelerando. Cuidado que se está llevando por la eso. vida, ¿eh? Sí, sí, sí. O No sea- me quería pasar de lo que habíamos hablado. El lugarcito después probablemente trabajándolo en casa Sí. lo vas a encontrar naturalmente. El punto es que una vez que ya estás en 4, lo que pasó de grave es que te quedaste por 3 o 4 tiempos en el mismo tema. Y la cosa de pasar de la subdivisión al tempo entero es porque ya es demasiado, es un ataque de epilepsia, seguir Sí, claro. haciéndolo subdividido, porque pulso a pulso es el stringendo. Entonces, si yo tengo que llegar en el transcurso de 4 compases al doble de la velocidad, yo tengo que tener muy consciente cómo gradúo lo que está en el medio para llegar de este extremo a este extremo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una vez que pasaste a 4, seguilo. Lo único que justificaría que pasara lo que pasó recién, que por 3-4 tiempos no te moviste, es que te hayas pasado de roscas y que hayas hecho muy rápido restringiendo, entonces consciente de eso vas por el mal menor, digamos, Sí, sí, sí. que no es quedarte pasado de velocidad. Está bien. Pero una vez que entraste a negra, pam, 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 pam. Y 2 Ahí no puedo tomar una y 3. Después de La la coma coma. que te tomas es exactamente el medio tiempo. Excelente. Vamos a ir desde el término último antes de. Sí, el último tiempo del Sí. pizzicato. Ahí está mejor. Avanti, go.
Y mueva. No. Ay, muy difícil esa parte, no la tenía. Primero que fue lento el stringendo. O sea, vos pensás que tenés que llegar a la misma velocidad final del otro, pero en la mitad del tiempo. Por lo cual, interiormente es mucho más veloz, si se quiere, en esos términos. ¿Se podría hacer en uno? Ahora, una vez que llegaste al cuarto tiempo, te quedas clavado en el cuarto Eso tiempo. quería saber. Pero clavado, no moves una pestaña. Pam, pam, pim, pam, 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 pam. Y ahí quieto, y de ahí en la subdivisión, el grave de la cuerda, y de ahí te colgás para el 2 para la madera que entra. ¿Sí? Sí, podemos ir desde el segundo estrellando. Dale. Dale. Un poco más lento, un poco más lento. Este patecito ahí, es imposible. Todavía no. Ahora. Go. El problema Claro, es que que se me no puede llegás. para arriba o no. Miren, todo lo que es, recién Gerardo decía que en toda la parte, digamos, de las subdivisiones, de las ligaduras por ahí, elastizar un poquitito más la muñeca para darle densidad. Esto genera de alguna manera, vuelvo a las figuras geométricas de la primera parte de hoy, trabajar también un poquitito sobre la curva. Pero en este stringendo, si vos pones curva, perdés tiempo. El punto más corto para ir de un punto a otro es la recta, no es la curva. Entonces, aquí una vez que empezaste directo el stringendo, si no lo como pases previos en el stringendo. Pases donde pases. 1, y 2, y 3, y 4. 1, 2, 3, ¡pa! O sea, es tac, 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 tac. Si vos ahí redondeás, perdés tiempo. No te quedas ahí en el medio. 4 y 1. En la segunda mitad del 4, El 4 tiene que ir horizontal al medio. el 4 tiene que ir al medio porque vos tenés que salir para arriba. Si llegás arriba, el arriba del arriba te lleva a la araña Segundo del compás. escenario. Sí. Segundo compás. Sí. Ajá. Eso. O sea, no. Segundo compás, un compás antes del stringendo. No, hace directo el stringendo, el tercero, Ok. o sea, cuando Claro, empieza. por eso El quería stringendo hacer. molto, el Ok. segundo. Sí, sí. Dale. Respirá, respirá, respirá. No, sí. Está en lugar ortográfico, pero no, Sí. no. Además, ta ta ti y Yari, recién acá. Torororororiro. Tomarte tiempo, sentí la figuración. Mismo lugar, pero. Sí, dale. Te doy un tip. Por favor. Mira eso. Pasá 4 en el 3 del segundo compás. No lo hagas entre compases. Aprovecha el diminuendo. Este lo tiene. El creciendo continuo, perdón. Y del 3 al 4 ya está tenera. Pam, pam, pim, pam, 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 pim. Es mucho más funcional Bien. porque te sigue la anatomía del esquema. Adriano, si vas a cambiar el pulso lo tenés que hacer en la progresión, Claro. pero no súbito en este lugar. En la letra A. En la letra A Sí. vos podés hacer muy gradual, pero al tercero de A ya estás en tica, taca, 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 tica, taca, 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 taca. Ahí no te moves. Vos te quedaste quieto por 2 compases Sí. y después acá empezaste más rápido y súbito. Bien. ¿Se Vamos entiende? a ir desde A, Flor. Vamos a ir. Dale, sí.
Pero vos no te estás imaginando todo lo que van a contrapelo. Por lo cual necesitas actividad en los 8 pulsos. Si vos haces un I, 2 I, no te va a servir en este caso. Eso te sirve para el da capo. Pero acá tenés tenés y que impulsar a todos los grupos que hacen ese recibo de canon, a diferencia de una nivel. ¿Eh? No pienses en cagaste. Es el choclo. ¿Estamos? Dale. Quédate ahí ya. No me conseguí fuerte. Mira, sin las fusas, sin las fusas, llegas. Yam, pam, 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 nada, nada. Pam, pim, pam, 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 pam. O sea, es, ¿sí? Entonces lo tienes que poner en la mano. Desde ahí directamente. Tercero de A, sí. Eso. Imagínate, el mar al amanecer y aparece el sol así. O sea, es cinematográfico esto. Entonces, además, no vamos a querer que en el segundo compás se escuche. Es diáfana a la izquierda. ¿Sí? Es un efecto, es justamente el brillo ese que da el solcito en la superficie del mar. Entonces, aparece la subete. ¿Sí? ¿Entiendes lo que digo? Entonces, un capítulo aparte guarda con el segundo foco. El problema es que está escrito en términos de relevo. Al público le importa un corno que toquen 2 cornos a la línea. Lo que pasa es que tendríamos que tener un corno con pulmotor para que pudiera tocar mi, re, do, sol, re, mi, do. Entonces, está escrito el relevo, lo que implica que la cantidad de sonido, la calidad de afinación, el tipo de color, el segundo corno tiene la gran responsabilidad. Por otro lado, tiene un regulador así, pero tiene una única nota, tiene una redonda. Es obvio que es para repartir blanca decreyendo o blanca disminuendo, pero no va a faltar algún cornista inexperto que te haga mi, re, do, wow. Entonces guarda, ¿sí? Que es gradual, y nunca el creyendo es superior al volumen del corno. Nunca el creyendo es superior al volumen del primer corno. Si hace ti, es una marangada. Es dentro del matiz que te dejó el volumen. Es una inflexión de reforzar la nota de llegada de la melodía. Dale. Vamos a ir dos antes del pío andante. Ahí, directo, el pío andante. No, de pío andante. Directo.
1, 2, 3. Respira. Último compás antes de lograr. Y simplemente hace como una división en el último tiempo. Último compás, ¿cómo te dice? Ok. Pensá que es un coro. Dirigí como director de coro. Porque pasa que todo es afinado. Que si me abajo. Ahora cambiaron de lugar mejor. Claro, fueron corriendo a la derecha. Ahora, esto aumentando la tensión, no es retórico. Recién ahora empieza a aflojar. Aumentación. Ya, Hacela de Gerardo. Hacela de Gerardo. Ya. Separás. Ah, ok. Vale. Lo bueno de esto es que en la etapa de estudio de ustedes no importa tanto, es decir, ¿me entiendo lo que quiero decir? No importa tanto cuál es la mejor o cuál va a ser la definitiva. Van a tener tiempo de pensar eso cuando les programen la sinfonía o la tengan que dirigir con la orquesta en la segunda parte del año. El tema es que si hay más de una posibilidad coherente, clara y posible, valga la redundancia, la tienen que poder saber hacer. Entonces prueben las dos. Es más, prueben las tres, que es hacerlo a 4 pero sin generar calderón en el silencio. Si ustedes las pueden resolver, quiere decir que cuando elijan una de ellas, tienen las herramientas para hacer bien esa que eligieron. El problema, que no sea por descarte de las que no puedo hacer la que elijo. ¿Me explico? Sino que sea una elección convencida de que ese es el camino interpretativo. Entonces, puedan resolverla mínimamente 3 opciones coherentes para hacerlo. ¿Puede ser el último acorde, Flor? No sé. ¿Cuántos directores tenemos? Porque ya estamos casi sobre la 1. Último acorde. Sí. Dale, cambio. Hacemos Adriano, hacemos Serena y me tengo que ir a tomar un avión. Ahí. Eso sería la breve. Bueno, ahora la otra. ¿Sí? ¿Querés que 4? Sí. ¿Corté? Bueno, si me dejan bandeja, sí. Si vas a hacer eso, Estaba probando nomás. salí directo al 3. Ese rulo antes del 3 puede ser confuso. Ya. Tari, sí, porque la preparación de la preparación genera amague. Y el amague es lo peor que puedes Pero hacer. creo que lo que más me sirvió es salir en 2 directamente. Como vos quieras. ¿Puedo probar una más? Si lo haces en 2, Sí. tenés que tener mucho coraje de tener controlada la trayectoria para sostener. Porque el problema, puedes tocar un poquito más con Florcita, vamos desde ahí. Si ustedes vienen en 2, es más como un criterio de dejar tocar a la orquesta, pero sin prescindir de esto que nos daría el 4. No es que es más rápido porque sean 2. No, no. Entonces, tenés que generar la misma densidad, y más tenés que respirar. Ahora, sigo por lo que viene después.
qué. Sí. O sea, hay elecciones. ¿Sí? Claramente, de todas maneras, hay una especie de movimiento hacia adelante antes del tutti. También los contratiempos los puedes hacer en blanca. Un tirara, un tarara, un... El problema es que si vos haces eso en blanca, las tres negras acéfalas, pam, pi, pam, que son tenuto, Sí. ¿sí? Bueno. No son cortas como las que va a ver en la transición antes de la reexposición, antes de la coda que tiene puña. Ta, trrram, ta, ti, trrram. Esas sí son cortas. Estas son pam, pi, pam. Es un gran detalle prácticamente. Entonces, te conviene en 4 hacer eso. ¿Sí? Serena. Bravo, Adriano, gracias por ser el experimento de la primera vez. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? ¿Acabo? Sí. Sí, yo revisaría solamente lo que vimos hoy y seguimos en la próxima con el resto. Porque tenemos que hablar después también de la transición antes de la Rexpo, tenemos que hablar del stringendo y el arribo al 2 y 2, ¿sí? Entonces, ahora o de la segunda sección, podemos dale, a ver si tenemos tiempo. Empecemos por el principio y después vemos a dónde llegamos. Tomando la batuta no corresponde a la música que estás escuchando. Ay, sin apretar, sin apretar. Pero firme. Claro, firme, ¿no? Como si tuvieras el sonido de Brahms en tu mano, acá. Esto es un poco tenso y no es reflejo de la música que estás escuchando. Sí, señor. Una cosita por mi parte. Yo no me tentaría acelerarlo, la llegada al clímax de esta primera descarga de la que hablaba Gerardo antes, porque empezaste excelente y te tiraste. Hacelo desear. Al contrario, si hay una opción fuera del tiempo, es hacia retenerlo y no hacia apurarlo. Hacelo desear. Vamos de vuelta, me gustó musicalmente, Y bueno, no va nada. Sostiene la trayectoria, siempre densidad.
No te tientes a empezarlo antes, seguía. O sea, Hay dos compases que son inamovibles. ok, pero pasamos en el entero, el mantenimiento del pulso recién. Claro, el problema es que ya tu cuarto tiempo tenía perfume que te iban para adelante. ¿Se entiende? Sí. Un pequeño detallito. Cuando haces la segunda vez que llegaste al primer estribillo, pum, pim, pum, pim, pim, y esto hacerlo en relación o como hiciste la primera vez. Claro. Es algo que tiene que ver con la música de cámara, iguales situaciones, resolverlo de la misma manera. No es tan importante a nivel de peso como cuando ocurre el primer compás entero, el primer uno escrito, pero si vos al principio retuviste tiro, tira, no resuelvas más rápido esta segunda vez, resolverlo en la misma proporción en que lo hiciste la primera vez. Eso es un poco la idea. Está bien, Compás 16 del segundo. Hacer el segundo estribillo directamente. O los pinches. No, el tercer compás directamente, cuando viene el estribillo cortito. Bueno. Tenés que respirar. Usa tu segunda corchea del 1, pa, y, pa. El instrumento te viento, entonces siempre empatizar. Ahí directamente. Directo. Una cosa importante que pasó, justo antes de la letra A no aceleres, no es un buen lugar. Acelerar si querés mover a partir de la letra A, pero no entre el 3 y el cuarto tiempo antes de la letra A. Porque el problema es que vos tenés una primera vez, que es la que sale en fracción del cuarto, de tarararararara, y esto tiene que estar a la misma velocidad la segunda vez. La picardía de Brahms es que lo hace sobre fracción del 3. Pero si vos haces tarararararara, la mitad de la fila te lo va a desarrollar. Entonces, tarararararararo, ya, tarirarorarorarorarorarorarorari, recién a partir de ahí. Pero iguales situaciones no me cambies a mitad del río de pulso porque además no te van a estar mirando en ese momento. Te van a mirar justo a partir de la letra A. Justo A. Dale. En algún momento es un solista, obviamente, no es que lo estás acosando en cuanto a la dirección, pero sí tenés que acompañarlo en la intención musical de la densidad que tiene este solo tan importante. Si vos lo dirigís chiquitito es como que lo minimizás. ¿Eh? ¿Letra B? Sí, re do sol directamente. Bueno.
tenés negado el adentro. Estoy todo ya no sé. Muy bien, un detalle, Serena. Ahora está bien el esquema. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo escucho pi, ti, y ahí te conectas. Y necesito ti. Ahora te estoy haciendo un creyendo a propósito para que entiendas lo que te estoy diciendo. No es que hay un creyendo, pero sí tenés que sostener todo el valor de la nota. Si no es que atacó la nota y hasta que no se vuelve a mover no hay. Me estás dando el cruce peatonal, pare, cruce, pero no me estás dando la densidad de sonido que implica. Entonces, aunque sea un solista, animate a hacerlo como si vos estuvieras tocando el sonido que querés con la batuta. Flexibiliza un poquitito más la muñeca para poder ligar con la punta de la batuta y hacer una trayectoria continua. Eso que estás haciendo abajo del atril, arriba del atril para que la orquesta te vea. Carlos. Sí, sí. ¿Qué te parece? Lo que dice Carlos es súper importante. Lo que pasa a veces, cuando estamos aquí tocando con la mano derecha, es que si ponemos las dos manos al mismo nivel y queremos hacer algo legato, intenso, como Carlos te acaba de mostrar, esto se perjudica uno al otro, como que se molestan. Entonces, si tenés los cornos un poquito más arriba, entonces podés acá ir todo, lo que quieras. Y con la mano izquierda, flotar la mano izquierda hacia arriba. Si lo ven a Claudio Abado, él es el experto. Con la mano arriba y la batuta acá abajo. Por algo lo hace y sirve. Es para no molestarse, no con las dos manos, ¿no? Una con la otra. Perdón, una pregunta. ¿El segundo corno sabe que tiene que entrar o es necesario también darle la entrada? Porque... A ver, en una cosa como esto, que además es un solo de concurso y que seguramente lo tocó de primer corno cuando dio el concurso, obviamente que lo sabe. Pero no es que vos le tenés que dar la entrada en términos geográficos, de aquí tenés que entrar. Lo que vos tenés que generar es la cohesión del relevo. Claro. Entonces, aunque sea con la mirada, pero no es el segundo corno el que tiene que saber, sos vos el que lo tiene que saber. ¿Se entiende? Sí. Dale.